Buenos días, Dios le bendiga. Bueno, amados hermanos, este es un nuevo día de verdad maravilloso para seguir estudiando la palabra de Dios. Hace 2 semanas estamos estudiando el libro de Efesios. Recordamos, quedamos en el pasaje, en el capítulo 5, versículo 20. Y hoy vamos a continuar para ver qué es lo que el Señor va a decir a nuestras vidas, de qué nos va a hablar. Así que, como dijo el pastor, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos allí donde estás. Puedes cerrar tus ojos, dispón tu corazón, tu mente allí para que el Señor sea el que controle nuestras vidas y podamos recibir de Él con agrado todo lo que tiene para nuestras vidas. Bendito Dios Padre eterno, gracias te damos en esta hora. Gracias Dios porque bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. Gracias Padre porque sin duda alguna esta es una fiesta solemne cuando recordamos, Señor, lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, y en todas estas cosas, Señor, tú nos invitas cada día a caminar contigo, creciendo en el conocimiento de ti para ser más como tú. Señor, ayúdanos que tu Espíritu Santo, Señor, cumpla el ministerio en cada uno de nosotros y que no haya obstáculos, no haya distracciones, sino que toda nuestra mente, nuestro corazón sea entregado a ti, dispuesto a aprender, Señor, a través y a la luz de tu palabra, Señor. Sea usted nuestra guía en todas las cosas. Gracias, Padre, en tus manos quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén, así es, amados hermanos. De verdad que da gozo cómo el Señor ministra nuestras vidas a través de cada reunión, y más cuando recordamos este tiempo, todo lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario por nosotros, por amor, y en que cada manifestación, cada estudio de la palabra es manifestado el amor de Dios para nuestras vidas. Hoy en día vamos a continuar con el estudio de Efesios que estamos haciendo y vamos a tomarlo desde el capítulo 5, versículo 21. Yo no lo voy a leer completo, sino que lo vamos a estar leyendo a través de la predicación para aprovechar el tiempo. Aquí el tiempo a veces como que se hace a veces limitado. Hablábamos de la carta de los Efesios, y aquí esta carta de los Efesios, vamos a buscar la manera de introducirnos aquí, es lo que Pablo está mostrando, está ilustrando a través de esa carta, una carta maravillosa como es toda la palabra de Dios. Y aquí sencillamente nos habla en la pureza y lo especial que tiene y cómo ve la iglesia en cuanto a su pureza y la unidad. Y es donde nosotros tenemos que ver en que estas cualidades son indispensables para nuestras vidas como creyentes. Sin duda alguna, según el llamado que tenemos cada uno de nosotros, esto es indispensable, y todo esto nos va a llevar a que cada día nosotros nos vamos a encontrar inevitablemente con cambiar y descubrir lo que Dios habla en su palabra. Es el nuevo pueblo de Dios a lo que se refiere esta palabra, aquellos que le siguen. Nosotros vemos aquí como esta carta también nos habla de unas prácticas para llevarlas en el hogar, que tanto las necesitamos nosotros hoy en día. La familia debe demostrar el amor de Dios. La familia de Dios debe demostrar que se experimenta el gozo y la paz en todo tiempo. Porque de nada sirve, amado hermano, que nosotros aquí estemos pensando que hay paz, pero en nuestros hogares no lo hay. Y es allí donde existe la gran batalla en nuestra sociedad. Y hablo no solamente de la sociedad que vemos allá afuera, sino en la sociedad cristiana también. Nosotros entonces vemos aquí cómo es necesario experimentar la armonía en el hogar. Y esto nos hace llamar la atención que no es más que ese trabajo del Señor en la santificación de nuestros días. Cada día, cuando se manifiesta su palabra, Él va a estar limpiando nuestra vida y nos va a estar guiando. El cristiano no está llamado a vivir una vida individual. Nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. Y es allí donde nosotros, el vivir en comunidad, es necesario que nosotros aprendamos a lidiar, a vivir con cada uno de nosotros y vivir como un equipo. Como un equipo. Y más que todas estas las cosas, aquí vemos sin duda alguna que nos habla del someternos los unos a los otros. De someternos los unos a los otros. Pero este sometimiento que habla aquí, es en el temor de Dios. Porque esto parte sin duda alguna de someternos primeramente a Dios.
pero es necesario que nosotros conozcamos lo que Dios dice en su palabra. De esa manera nosotros entonces, cuando nos sometemos a su palabra, sin duda alguna, podremos someternos los unos a los otros. Es importante conocer la palabra de Dios. Estas cosas tienen que ver con ese diario andar, con ese caminar con Dios, con Jesús, con su palabra, constantemente. Nosotros un día llegamos y dijimos: sí, Señor, quiero seguirte. Sí, Señor, yo me arrepiento. Pero el hecho de haber creído y recibido el Espíritu Santo no nos hace sabios inmediatamente. Ahora nosotros como creyentes tenemos delante la palabra del Señor, tenemos el Espíritu Santo y se nos dan cada día delante de nosotros el reconocimiento, la revelación, lo que Dios quiere para con nosotros. Y constantemente nosotros debemos tomar la decisión de seguirlo. Y seguirlo significa dejar muchas cosas de nuestras vidas. Lo que se ha venido enseñando en Efesios, dejar hasta nuestra propia vida, cargar nuestra propia cruz. Bien, esta parte que vamos a tocar habla sin duda alguna del matrimonio, pero también habla de la iglesia, así que es para todos. Así que si de repente yo le digo que las esposas y los esposos, y usted dice que no está casada o no se ha casado, no piensa en casarse, o ya se casó y una vez se divorció y no quiere casarse otra vez, que eso no es para usted, le digo que sí. Porque la vida cristiana se trata de doctrina. Y esta doctrina nosotros la debemos abrazar cada instante. Nosotros no podemos separar la vida de creyente, la vida de ser un cristiano genuino, de la doctrina de Dios. Así que, amados hermanos, vamos entonces a ese capítulo 5, versículo 21. Y lo dice de una manera que suena, como se dice, sencilla, pero como nos cuesta, ¿no? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí vamos a ver algo muy importante, amados hermanos. Lo primero que vemos aquí, vemos el que aquí en la escritura, cuando revisamos, el verbo en original es un participio que dice presente, que es constantemente, dice sometiendo. Pero esto también lo tenemos que ver un poquito más arriba de lo que se vieron hace 15 días aquí. Cuando vemos el versículo 20 de ese capítulo, vemos también que dice dando siempre gracia también. Y de esta manera también, como lo vimos, de andar en luz, también nos dice sé lleno del Espíritu Santo. Cuando vemos esas instrucciones, ese mandamiento, porque también se usa esta parte como un imperativo, que es necesario que nosotros escuchemos lo que la palabra nos dice y nosotros entonces empezar a ponerlo en práctica. Así que lo que vamos a estudiar hoy va más allá de cualquier cuestionamiento, que es estudiar los textos que siguen adelante, amado hermano, y habla de esa sumisión cristiana, en general, una sumisión cristiana. El énfasis aquí es la sumisión, así que nosotros cuando vemos esta parte empezando, vemos que se dirige a las esposas, pero también es dirigido a los esposos, y es lo que el Señor nos ordena, someternos unos a otros. La sumisión que Pablo aquí atribuye o le otorga a las esposas, amado hermano, no es un sinónimo de inferioridad. Él no está quitando de todo lo que se le ha dado, para nada. Nosotros debemos distinguir claramente lo que es la persona en cada oficio. ¿Por qué me refiero a la persona de cada oficio, amado hermano? Nosotros cuando nacemos, cuando venimos a la vida, nos da el Señor esa naturaleza que somos varón o mujer, hombre o mujer. Pero el Señor nos ve a todos iguales, ciertamente, a su semejanza, sea anciano, sea joven, sea niño. Pero cuando vamos avanzando también, el Señor también nos puede dar un decoro o nos pone en lugares también. Algunos son, podemos ver a un Pablo, pues a un Pedro, que es ingeniero, o que es jefe de Estado, o que es un gobernador. Le da lugar de autoridad. Al igual que el padre, el amo, el hijo tienen lugares de autoridad. Y es por eso que hay una diferencia donde el Señor marca esa naturaleza de ser hombre, mujer, pero también
para que la persona también tiene una autoridad por los roles. Y es importante los roles que cumplimos cada uno. Cada uno. Una vez que nosotros podemos captar esta distinción, debemos también entender que bueno, estos grados de autoridad que se dan, muchos esperan también que sea respetada. Y deben sujetarse. Y el Señor nos los dio como un modelo. Aunque los esposos, las esposas, todo esto tienen diferentes roles, nosotros debemos entender que todas estas cosas vienen de la autoridad de Dios. Amados hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios de orden, que ha establecido roles individuales en cada persona. Y nosotros lo podemos ver a través de la Biblia, que también entregó aún a aquellos que no han creído, para una sociedad, para un ordenamiento, les dio potestad, les dio una autoridad. Entonces nosotros, aunque está ejercida por seres humanos, nosotros tenemos que entender lo que es el sometimiento. Ha sido delegada por Dios y nosotros debemos hacerlo con entendimiento, conscientemente. Que cuando lo hacemos, no lo hacemos sino solamente porque hemos entendido y conocido lo que Dios ha establecido. Nosotros debemos entender eso. La sumisión, amado hermano, es el reconocimiento humilde, como cada uno reconociendo que el ordenamiento divino de lo que Dios ha establecido aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado para no tergiversar la enseñanza bíblica acerca de qué, de la autoridad, porque hay muchas maneras, amado hermano. Hoy en día, a veces no significa que la autoridad del varón tenga que ser ilimitada. A veces llevarla a los extremos, que bueno, a la esposa ya la tenemos como esclava, que tiene que hacer de todo, y con amenazas o quitándole algunos derechos para que pueda ocurrir. No, igualito que a la esposa también deben prestar obediencia incondicionalmente de lo que el hombre haga. Tampoco debo apuntar siempre hacia el esposo, porque más adelante vamos a ver un poco más de lo que Dios nos habla, a que nosotros debemos entregar esta sumisión. Entonces, amado hermano, nosotros no debemos utilizar mal la autoridad que el Señor nos dio, en el sentido que no podemos decir de que ordenar hacer lo prohibido. No podemos hacer esas cosas, a querer hacer a lo que prohíbe Dios y debamos hacerlo, y como lo manda debe sujetarse. No, tenemos que entender y conocer la palabra de Dios. Nuestro deber no es el sometimiento, sino que cuando se llega a ese punto, amado hermano, nosotros tenemos que entender que hay autoridades. Pero las autoridades, cuando no están haciendo lo bueno, cuando andan en el engaño, en la mentira, nosotros tenemos que rehusarnos también a obedecer esas cosas. Porque sin duda alguna, si nosotros esa obediencia, esa sumisión que nos está pidiendo, lo hacemos en lo malo, estamos terminando desobedeciendo a Dios. Y se dice una palabra en el Nuevo Testamento que dice que es necesario que obedecer a Dios y no a los hombres. Pedro lo experimentó en el Sanedrín, estaba siendo juzgado. Pero Dios le dio y le delegó unos roles a Pedro y tenía que obedecerlo. Y cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado los roles y también nos ha dado los mandamientos. Y es allí donde yo tengo que revisar que si lo que me está ordenando está en el mandamiento, en la palabra de Dios, estoy sujeto. Pero fuera de Él, fuera de su palabra, no puede ser. Entonces, esas son excepciones, amados. Pero la regla general de todo esto, lo que nos enseña la palabra del Señor, es que la sumisión humilde es, sin duda alguna, es otorgada también, que Dios nos las entrega por medio del Espíritu Santo, y es una sumisión a Dios primeramente, La primera responsabilidad que vemos aquí entonces, que Pablo nos entrega, y la entrega al matrimonio, a los esposos, a las esposas, dice la esencia de su enseñanza, dice aquí que es someterse, y los esposos también deben amar. Los esposos deben amar. Aquí lo vemos como este punto, el deber de las esposas.
Y lo vamos a ver aquí en el versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. La palabra le está ordenando aquí que tiene que ponerse bajo la autoridad ¿de quién? De su esposo. Debe someterse, pero a su propio marido, dice. Cuando leemos este versículo, puede que haya ciertas inquietudes, porque dice, ¿cómo me va a someter yo a mi marido, a mi esposo? Tal vez no haya querido, tal vez no lo están acompañando, tal vez no están entre nosotros. Y dice, si este hace lo malo, podrán decir. Pero amados hermanos, le voy a decir, amados hermanos y hermanas, pueden que aquí existan problemas, diferencias y algunos se sienten incómodos, pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que esto es imposible sin el Señor. Es imposible que nosotros sin el conocimiento de la palabra cumplamos estas cosas. Es necesario que nosotros recibamos, como nos dijo el capítulo anterior, estaba hablando de la prédica anterior, recibir la llenura del Espíritu. Tenemos que buscarle constantemente. Para cumplir estas cosas no puedes apartar la Biblia, no puedes apartar de Dios. Debe estar siempre entre nosotros en constante comunión y tomar una determinación de que cada decisión, en cada palabra, Dios está conmigo. De lo contrario, nosotros no vamos a tener esa voluntad que sea genuina, bajo conocimiento. Todos tenemos que hacer eso, un esfuerzo. Estas cosas no se pueden aplicar sin Dios. Solamente pueden aplicar estas cosas en la vida de ¿qué? En el momento que tú consideres y tomes en serio al Señor. Dios no es religión. Dios no es estar los domingos nada más aquí. Dios es constantemente que nosotros demos testimonio, que nosotros vivamos la palabra, que lo que hemos aprendido lo ponemos en práctica aunque no entendamos. Que nosotros no seamos aquellos en la cual nos sumergimos en una cristiandad entre cuatro paredes de un templo, en cada lugar, en cada momento, aún protegiendo nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que ser entendidos de la palabra de Dios. Nosotros no podemos esperar que a cada momento nosotros esperemos el domingo para saber de Dios. No, cada mañana, cada día conocemos más de Dios. Y si conocemos así solamente un pequeño versículo, amado hermano, tómelo y medite todo el día en él. Todo el día en él. Son maravillosos lo que el Señor le puede revelar. Se trata de ese constante andar y caminar. No podemos dar a un lado al Señor. Es necesario para que exista la armonía en la sociedad y en la sociedad cristiana, en tu hogar, con tu esposo, es necesario Dios entre nosotros. En cada decisión siempre va a estar. Amado hermano, para entender un poco esto, hay dos razones que están implícitas para la sumisión de la esposa. Y esta esposa frente a su marido, bueno, surge primeramente de la creación. Y es allí donde se habla que es cabeza de su esposa. Pero también tenemos una segunda parte donde también surge ¿de qué? De la redención. Y esto se refiere también ¿a quién? A Cristo como cabeza. Como cabeza. La autoridad del esposo se establece con un hecho, amado hermano, que se convierte en sumisión de la esposa. Es la sumisión de la esposa. Esto no que se elabora ni aquí en este pasaje, en este capítulo que estamos viendo, no habla sobre una autoridad que tiene el hombre. Para nada aparece esa palabra. Pero sin embargo es un modelo y lo vamos a comprender un poquito más para cuando vamos a otros pasajes. Vamos a buscar a 1 Corintios 11. Vamos a leer unos pasajes ahí de 1 Corintios 11. Vamos a leer el 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Veamos ahora el 8 y el 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
Leemos ahora el 11 y el 12 para ver lo que añade allí Pablo. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Amados hermanos, estos pasajes que a nosotros nos llaman a esa unidad, a entender el propósito, la naturaleza, la forma con que el Señor nos hizo, nos lleva entonces a lo que explica en el Génesis 2. Señala cuando la mujer fue hecha después a partir del hombre. Nos recuerda todo eso, lo que el Señor hizo para con nosotros. Pero añade también esa parte al final que nace de la mujer. De manera que el hombre y mujer son dependientes el uno al otro. Son complementos. Amado hermano, me dirijo otra vez a los varones. Si andas solo, quieres andar solo, eres un ser incompleto. Nos perdemos. Por eso el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces nosotros vamos a ver entonces a dónde va llevando todo esto de por qué la mujer es el complemento. Ahí hacemos entonces cómo recae de todas maneras el orden, el modo y el propósito de la creación de Eva. Y aquí vemos que principalmente estos hechos de la creación basa Pablo sus argumentos para saber que existe y tiene validez permanente y a nivel universal sobre la sumisión de la mujer al hombre. La autoridad del hombre, digamos, es una aplicación cultural, no es por una cultura. Vemos que hoy en día, amados hermanos, se habla que era por cultura, por aquellos tiempos, y quieren tal vez desdiversar la palabra del Señor. No, que en ese tiempo se trataba así por esto y por esto. Sí, era bastante oprimida, es cierto, pero aquí está algo muy claro. Claro, no es opresión, pero ahí vamos ahí avanzando y viendo de qué manera se habla de esta sumisión. Sumisión para nosotros es una palabra que puede sonar, como se dice, algo fuerte, pero como les digo, sumisión es sencillamente trabajo en equipo. Vamos a verla de esa manera. No vemos allí, el mundo le da otra distorsión, le da otro contexto, la dirige hacia otra dirección. Entonces nosotros vamos viendo que el principio primordial nace de esta creación. La nueva creación que Cristo nos da nos libera de toda distorsión que ha hecho el mundo. ¿A través de qué? Del pecado, cuando entró el mundo. A través de ella. En Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta expresión, amado hermano, se refiere a que parece que luego cuando entró el pecado, había una oposición en cuanto a la armonía que existía en el Edén. Entró el pecado y distorsionó todo, y hubo una oposición. De ahí en adelante la naturaleza de la mujer fue distorsionada también, y sin duda alguna quería dominar al compañero. Pero ¿qué le dice el Señor? Él se enseñoreará de ti, estableciendo que, asignando que al esposo como líder, como el cabeza, como el que iba a dirigir. Entonces esto no es que estaba disminuyendo a la persona de ser mujer, para nada. Sus atribuciones estaban allí todavía, sino que asignó al marido la responsabilidad de ¿qué? De cuidarla a ella, de guiarla y de restablecer la antigua armonía que existía anteriormente. El modelo de Dios en armonía. Una mujer que se somete a su esposo no es porque su esposo es el mejor o el más maravilloso, es porque hace y cumple todas las cosas. No, es aquella que aprende a someterse a Dios primeramente.
porque ciertamente nosotros podemos estar equivocados, las mujeres, tanto los hombres, que buscamos nuestros propios deseos. Y es por eso que nos encontramos hoy en el mundo que de una manera distorsionada a veces quieren unirse, no precisamente en matrimonio, ante los ojos de Dios, sino que lo quieren hacer como el mundo les ha enseñado, cada quien por su lado. Vamos a buscar la manera de asociarnos para que las cosas nos salgan más baratas, una casa entre dos es más barata. Nosotros tenemos que mirar cómo el mundo ha distorsionado. Alguien, no, yo me encargo de este lado, tú te encargas de esto. Yo con tus cosas, tú con tus cosas. Tú con tu religión, yo con mi religión. Tú con tu Dios, yo con mi Dios. Cada quien por su lado y nos vemos en la noche. Lamentablemente, el mundo se ha distorsionado en el modelo de Dios, lo que es un matrimonio. Y nosotros tenemos que ver y velar con lo que el Señor ha colocado como rol en cada uno de nosotros. Sabemos que nosotros a veces limitamos lo que la mujer, la esposa puede hacer para con nosotros. Lo ha dado como una ayuda idónea. Pero en todas estas cosas también se tiene que entender que debe existir en un barco un capitán, en un equipo de trabajo un capitán, en un equipo deportivo un capitán. En todas estas cosas, amados hermanos, lo que quiero decir es que cuando se trabaja en equipo es necesario un capitán. Y esto lo estableció ya el Señor. En la familia, en el matrimonio, ya hay un capitán y la esposa debe saber esto. Y lo debe saber conscientemente, que ha sido otorgada por Dios. Nosotros no debemos tampoco opacar lo que la mujer, la esposa puede hacer como nosotros. El que tiene esposa sabe que nuestras esposas son mucho más prudentes que nosotros, los hombres. Tienen mayor tacto, son más cuidadosas, son más amorosas. Cosas que nosotros necesitamos cada día y con urgencia. Lo decimos, pero ¿cómo nos cuesta? Yo soy uno. Es la batalla en la naturaleza, pero nosotros tenemos que esforzarnos cada día para decir también oído con atención a nuestras esposas, que pueden darnos un buen consejo. No es una presión, amados hermanos. Por ahí nosotros tenemos que saber y entender que tanto el esposo como la esposa no puede vivir una vida individual. No es una vida independiente, ni la mujer ni el hombre. Somos dependientes cada uno, nos necesitamos, porque hay un complemento allí. Tenemos que empezar como leímos ahorita en 1 Corintios 11, ¿no? Dios es la cabeza de Jesús y Jesús también se sometió voluntariamente ante el Padre. El sometimiento no es decirle a la esposa, tú tienes que hacerlo porque yo soy la cabeza. Yo mando aquí. He aquí el jefe. No. También nosotros recomendamos, nosotros le guiamos y esperamos en el Señor. Esperamos en el Señor. Porque el sometimiento debe ser voluntario. Tenemos que aprender a Jesús. Como se decía ahorita, se entregó Él voluntariamente por amor a sí mismo. Se sometió al Padre. Dijo, heme aquí, respondiendo y haciendo todo lo que Él le ordenó. ¿Es igual Jesús, el Padre y el Hijo? ¿Son iguales? Por supuesto que sí. Pero no dijo eso. Tenía un rol diferente. Lo hizo voluntariamente, con amor al Padre, la mujer, el hombre. Cuando nos sujetamos, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Por imposición? ¿Por obligación? Eso no va a dar fruto. Tiene que ser voluntariamente, que emana de la obediencia y el amor de Dios. Y allí donde el Señor va a ministrar, y entonces se van a ver cambios, sin duda alguna, en el matrimonio.
Entonces, amado hermano, como hemos hablado, no quiere decir que estas cosas, que el hombre o el jefe o el capitán siempre tiene razón. No. Hay una opinión. La mujer puede ser escuchada. Pero esa opinión no es que tampoco va a ser la misma opinión 10 veces al día. Amados hermanos, si usted ha creído en el Señor, si usted mujer está sometida al Señor, le da su consejo y dice, ok, esto es lo que yo pienso, yo te aconsejo esto. Ahora tú, sométete a Dios, ve y ora, y según lo que el Señor te dirija, yo te seguiré, yo te apoyo. Suena bonito, ¿verdad? Tenemos que practicarlo. El amor, la fe, habla siempre de riesgo. Sé que no es fácil, porque es una batalla que tenemos con esta naturaleza. Pero nosotros debemos ver como la palabra, la esencia de nuestra vida, la guía, la luz. Entonces, cada día nosotros tenemos que ver con amor y con agrado lo que el Señor cada día nos dice. El versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Jesús como cabeza de la iglesia, entonces nunca dijo, ¿cómo me voy a despojar de mí mismo, no? ¿Cómo voy a dejar mi posición? ¿Cómo voy a dejar mi gloria? Él se somete de manera voluntaria al Padre. Entonces, nosotros vemos aquí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto nos quiere dar a entender que el matrimonio se trata de una relación también como la vemos de Cristo y su iglesia. Entonces aquí es donde entramos, ya va. Todos aquí somos iglesia. Y vamos a ver el ejemplo de Jesús aquí, cómo entonces Él ama a su iglesia. No puedes separar tu matrimonio de Dios. No se puede separar el matrimonio de la palabra de Dios, de la Biblia, de las Escrituras, de sus enseñanzas. Nosotros cada día tenemos que buscar esto de cabeza y sumisión. Lo vamos a ver cada día, cómo el Señor lo define en lo que ha creado en nosotros. Es una relación constante con Cristo. Él es nuestro Redentor. El hecho de que Cristo es la cabeza de su iglesia ya entonces nos dio una descripción, nos dio un detalle de cómo Él ama a la iglesia. Lo vimos en el capítulo 4. Lo vimos a ver cómo Él deriva y cuida y siempre vela por la salud de la iglesia. La edifica, la enseña, la va estructurando. Nos vamos fortaleciendo, nos vamos llenando de su santidad hasta parecernos cada día más a Él. El hecho de que el esposo sea cabeza de la mujer, entonces se asemeja a Cristo con lo que hace la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ver claramente de qué manera nosotros entonces estamos o cómo nosotros somos como iglesia también. Esto tiene mucho que ver. Jesús es el Salvador y sigue siendo nuestro Salvador toda nuestra vida. Es un diario andar, un diario caminar. El matrimonio no es una ceremonia, no es una cita, se firmó un papel y listo, ya pasó todo. Aquí cada uno va por su lado, como decía anteriormente. El matrimonio es un constante andar, todos juntos. Cristo no nos deja solo a nosotros, no nos apartó. Una vez que nosotros nos unimos con Cristo en el Espíritu, Él siempre está con nosotros, nos cuida, nos llena, nos guía, nos alimenta, nos sustenta. Nosotros tenemos que ver con agrado todo lo que ha hecho el Señor. Él siempre nos protege. Así que la iglesia, siempre nosotros cuando hablamos de todas estas cosas, está sujeta a Cristo. Y como iglesia nosotros también entonces dependemos del Señor. Y hablar de dependencia siempre habla de serle fiel, de esa fidelidad, de estar sometido a su palabra, del cumplimiento, de ser hacedores, de ser esa luz que tanto necesita este mundo caído. Un mundo que sucumbe. Necesitamos nosotros andar siempre en el Señor, en toda obediencia.
Vemos aquí entonces el ejemplo de Jesús. ¿Cómo trata Jesús a su iglesia? ¿Cómo la vemos? Jesús es ¿qué? Amoroso, tierno, cariñoso, siempre anda en la verdad. Jesús no miente, Jesús la cuida, es íntegro, la ve como la niña de sus ojos. ¿Cómo miramos nosotros a nuestras esposas? ¿Tenemos ojos solamente para ellas? Cada día nosotros vemos cómo el Señor nos indica que tenemos que ver y hacer con nuestras esposas a través de su imagen, Él hacia su iglesia. Allí en el pasaje 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Añade, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo la vamos a presentar? Es un cuidado constante. Cada día, en la parte espiritual, en todas las áreas de la vida, tenemos que tomar atención. Cristo dice que quiere presentarla como una iglesia gloriosa, y es lo que está haciendo con nosotros. Cada vez que nosotros vemos su palabra, Él nos va lavando, Él nos va limpiando, nos va purificando. Nosotros tenemos que entender que en nuestros matrimonios siempre hay conflictos, hay diferencias, hay contienda, hay peleas, porque tenemos diferentes gustos, diferentes perspectivas, somos diferentes, pero en nada esto va a impedir que la palabra nos convierta a la semejanza de Cristo, de hacerlo con amor y con sabiduría. Y es por eso que esta parte es preciosa, como nosotros entonces en un momento presentaremos a nuestras esposas como una mujer gloriosa. No llegará a esa parte, pero sí la podemos vestir, sí la podemos cuidar. Cuando nosotros vemos a nuestras esposas y la hacemos sentir bien, sin duda alguna, tal vez pudieran pensar, se siente gloriosa. Nosotros cometemos el error a veces de mirar las cosas negativas y las comentamos sin tener la sutileza. Y es la parte donde tenemos que aprender de ella. Ciertamente en el cuidado, Cristo no vive señalando nuestra falta, pero sí nos enseña lo que debemos hacer. Entonces nosotros perdemos el tiempo cuando señalamos lo malo y no enseñamos lo bueno. El mundo está lleno de lo malo, nosotros tenemos que hablar siempre de lo bueno. Hay veces que quieren enseñar cosas y van a decir, no, vamos a enseñarle a los muchachos de estas cosas que son malas para que aprendan. Por Dios, no perdamos el tiempo. El mundo está lleno de lo malo y lo vamos a encontrar cada instante. Lo bueno está más oculto y tenemos que buscarlo nosotros ahora, porque está descubierto ahora para nosotros que hemos creído. Y de eso tenemos que hablar cada día. El liderazgo del esposo, amados hermanos, tenemos que entender que no es para oprimir, sino para levantar la cabeza de la esposa. Para ser líder de la casa, tenemos que estar atentos en lo espiritual, en lo físico, en lo social, en lo emocional. Tenemos que estar atentos a nuestras esposas, tenemos que escucharle más. A veces es más productivo escuchar más a nuestras esposas y no que nuestras esposas nos escuchen. Pero como todo, esta naturaleza de nosotros es una batalla, todos queremos ser escuchados, todos queremos tener la razón. Es posible que en las muchas palabras nos demos cuenta de nuestros errores. Y esto en ambas direcciones, amados hermanos. Sí, ciertamente habla de la sumisión de la esposa, pero es que nosotros tenemos que entender también de que a su debido tiempo nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Por eso es un sometimiento mutuo, trabajo en equipo. Debemos trabajar para presentarla como Cristo va a presentar a su iglesia, sin mancha, sin arruga. Entonces, esforcémonos. El versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer,
a sí mismo se ama. Parece aquí que esto existiera algo allí que como una anomalía, porque te lleva y te arrastra a esa parte que nosotros como que amarse a sí mismo, ¿no? Esa es una cosa como que pertenece al mundo, el que se ama a sí mismo. Sin embargo, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hace una comparación aquí y esto parece ser probable porque sucede en una realidad. No podemos aprender completamente la grandeza del amor de Cristo en nuestras vidas. Eso sobrepasa todo entendimiento. Pero como lo escribe aquí, nosotros, a medida que veamos a la esposa, un corazón alegre, un corazón hermoso, está llevando buena vida en el hogar. A veces las mujeres se pueden vestir muy lindo y se adornan con cosas, pero como no ha tenido un buen trato en el hogar, es posible que su rostro no se vea bien. Igual que el varón, sin duda alguna. Esto parece ser incómodo, amados hermanos, pero la armonía, el amor de Dios, la palabra manifestada se ve en el rostro del hombre. Por eso vemos que hermosea el rostro de cada uno de los que le seguimos, que hacen su palabra. Gracias a Dios veo puros rostros alegres, puros rostros bellos, su semblante. Esto para nosotros es un aliciente. Siempre la palabra de Dios siempre nos va a traer fortaleza. Así que, amados hermanos, aquí ni las esposas ni los esposos la tienen fácil para aplicar estas realidades en la vida familiar. Todos sabemos por la experiencia y todos los días que nosotros debemos esforzarnos por andar en esta regla de oro que el Señor nos dejó. Que tratáramos a los demás como nos gustaría que nos traten. Pero a veces salimos de repente, ¿por qué me grita? Y lo que pegamos fue un grito. ¿Por qué tú me estás gritando? Y el otro trata de gritar más y por ahí se va, midiendo fuerza. Ah, perdón, no me di cuenta. Pasa la página. Chévere. Seguimos. Versículo 29. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta. Es importante lo que debemos saber cada uno de nosotros. Como decíamos ahorita, Él es el que la cuida, Él es el que la sustenta, Él es el que la alimenta. Nosotros hoy estamos siendo alimentados. La palabra nos lava. Tenemos la Biblia. Tenemos que atesorar todas estas cosas. Tenemos que abrazarlas. Si no entendimos mucho ahorita, si parece ser mucho o muy poco, amados hermanos, cuando llegue a su casa, busque un tiempo. No se pegue en la televisión a ver una película de guerra. Vaya y busque, porque la batalla ya está en nuestros corazones. Entonces vamos a librar esa batalla por medio de la palabra. Así que nosotros tenemos que entender todo esto, que el Señor lo que hizo en la cruz, ahí libró batalla para librarnos a nosotros también del poder y el dominio del pecado que tenía en nosotros. Nosotros, como se manifestó y se dijo ahorita, somos ya libres en Cristo y tenemos que entender que tenemos la libertad para cumplir la palabra de Dios. No estamos atados al pecado. Esa antigua naturaleza ya está dominada porque el Espíritu habita en nuestras vidas. Y ahora experimentamos el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, el paz, la paciencia, la bondad, benignidad, templanza, el dominio propio, amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender todas estas cosas. Nosotros tenemos que esforzarnos cada día. Así que nuestras esposas las tenemos que proteger, las tenemos que amar. Es un privilegio, amado hermano. Nosotros como cabeza. Es un pastor, es una guía en cada hogar. Se le dio el sacerdocio al varón. Entonces debemos tomarlo muy en serio. Esto no
no se hace o no se llega a la paz o la armonía solamente con dinero. A veces nos podemos jactar, yo trabajo todo el día y todo el dinero lo gasto y te lo doy. Y con eso estamos cumpliendo. Ya tengo mi cupón. No, amados hermanos. La mujer no es eso. Debemos que cuidarla en todas las áreas. Manifestar el amor verdadero, escucharle, atenderla. El versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos uno con Jesús. Él nos ama. Jesús para nosotros quiere una vida abundante, que sea llena de gozo, llena de paz. Los deseos del esposo y de la esposa siempre es tener una vida en armonía y una vida abundante. Pero para esto nosotros tenemos que conseguir la abundancia de paz primeramente, y se experimenta es por medio de la palabra y su cumplimiento. Así que busquemos todas esas cosas que el Señor va a añadir todo lo demás. Para ir cerrando, leemos aquí el 31, 32 y 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Está claro, amados hermanos. Aquí no necesitamos hacer una teología, algo tan exhaustivo. La unión de la esposa y el esposo combina en estas dos personas. En estas dos personas. El amor, de manera que puede significar y afectar grandemente a una sociedad. Empieza por el hogar. Anteriormente, no sé si lo enseñan ahorita, que el hogar es la base de la sociedad. Y es así, amados hermanos. Necesita nosotros entender que necesitamos cuidar a nuestro cónyuge. Necesitamos cuidarla, ayudarla, guiarla. Es el plan de la creación. Es lo que el Señor, el modelo, Él colocó delante de nosotros. Y nosotros debemos esforzarnos por hacer que eso se cumpla en nosotros. Dando que la distinción de que somos hijos de Dios, de que pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, no olvidemos todas estas cosas. El requerimiento de la sumisión es un ejemplo particular que tiene cada cristiano. Cada uno de nosotros debemos estar sujetos. Una sumisión mutua. Aquí se habla de que esta sumisión debe estar siempre delante de la palabra del Señor. La sumisión de la esposa debe ser entregada a aquella persona que le ama realmente, que la honra también. No es someterse en todas las cosas, aquellas cosas que están fuera del amor de Dios que ha manifestado. El esposo entonces debe amar como amó Cristo a la iglesia. Se entregó. El amor del esposo como el de Cristo es que sacrificial y servidor. Sacrificial y servidor. Así que finalmente nosotros tenemos que entender que al llegar tenemos que hacer una lista ahora nuevamente. ¿Cuáles son tus requerimientos? No, tampoco así. Sigan hablando, conversen, ámense, amados hermanos. El Señor amó a su iglesia. 5 puntos importantes: la amó, se entregó, la purificó, la santifica y finalmente la presentará en gloria, sin mancha. Entonces, amados hermanos, miremos que es una oportunidad como esposo, como matrimonio, seguir avanzando en lo que el Señor está dirigiendo nuestras vidas. La sumisión, la sujeción, en todo el amor según la palabra del Señor. Así que es necesario que nosotros, esposas, miren con atención. Una cosa es el consejo, otra es la imposición. Varones, una cosa es
el que se somete a una cosa es la tiranía. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Oremos al Señor. Bendito Dios Padre eterno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra, Señor, donde cada día nos llama a que estemos, Señor, anclados en tu palabra, anclados en tu amor. Que nosotros, Señor, aprendemos a ser esos hijos obedientes, a dar testimonio del amor, Señor, que tú has manifestado a través de la persona de tu Hijo amado Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Que nosotros podamos ver, Señor, con sencillez y humildad todas estas cosas preciosas, Señor, que tú has añadido a nuestras vidas. Bendito Dios Padre eterno, ayúdanos a que cada día pueda existir, Señor, la armonía, el amor, el gozo, la paz, Señor, en nuestros hogares, Señor. Inúndanos, Señor, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, que cada día nosotros, Señor, podamos ser aquellos que podemos comunicarnos sin interrupción, sin mirar, Señor, el modelo que el mundo presenta, Señor. Oh, Señor, todas estas corrientes, Señor, del feminismo, Señor, de la igualdad, todas estas cosas que cada día abarrotan, Señor, y abarcan los hogares de la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros podamos ser aquellos íconos fuertes, Señor, como fundamento y lámparas y luz, Señor, para este mundo que está en tiniebla. Te pido, Señor, para que cada día nosotros podamos recibir de ti, Señor, toda palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te oro. Oh bendito Dios, la iglesia continúa orando. Me dirijo ahora a ti, si viniste por primera vez o si crees que estás viviendo en tus propios deseos y que no conoces la palabra de Dios para llevar una vida, un matrimonio o una vida en el hogar o una comunidad donde entiendes la sujeción en cuanto a las cosas de Dios y necesitas aprender primeramente a someterte a Dios en esta hora. Yo te digo que si te arrepientes de tu manera de vivir y quieres experimentar este nuevo comienzo que siempre Dios está a la puerta, haz conmigo esta oración. Bendito Dios Padre eterno, gracias te doy por la oportunidad de escuchar tu palabra y saber de que tu palabra también tiene consejos para llevar una vida en matrimonio, en el hogar, como padre, como hijo, como ciudadano, y andar en rectitud delante de ti. Te confieso que he andado en mis propios caminos y he pecado contra ti. Me arrepiento de mi pecado y pido para que seas tú mi Señor y mi Salvador, que seas tú mi guía, que seas tú, Señor, mi Señor y Salvador. Te lo pido y te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.